En medio de un país devastado por diferentes fenómenos naturales, el pueblo clama por ayuda y señala a los políticos de no actuar, teniendo a disposición el poder de garantizar una respuesta en favor de los más afectados. Sin embargo, sectores lamentan que los funcionarios públicos se valgan de la necesidad del pueblo para robar de los fondos del Estado, aunque reconocen que algunas de las formas rápidas para llevar ayuda social la tiene el Congreso Nacional a través de las subvenciones si las mismas son bien utilizadas. El titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, expuso en sus redes sociales que la ley orgánica del Poder Legislativo le otorga o asigna la facultad y la responsabilidad al presidente del Congreso Nacional a través de sus facultades financieras, administrativas y organizativas, el poder determinar y decidir los casos en que proceda el otorgamiento de subsidios y subvenciones. Igualmente, Redondo asevera que las subvenciones y subsidios que siempre se han asignado por parte del presidente del Congreso Nacional no es lo mismo que los cuestionados fondos departamentales que fueron investigados y enjuiciados por la Maxi, una parte de la oposición política que no representa los intereses del pueblo, y sus partidos de ONGs pretenden implantar la idea equivocada de que las subvenciones y subsidios actuales son lo mismo o la continuidad de los derogados e inexistentes fondos departamentales, cuando ello no es así. Nosotros sí vamos a poner disponibles subvenciones para poder hacer pequeñas ayudas en diferentes partes del país. A nadie se le ha dado subvenciones a cambio de votos. Aquí lo que se da es porque hay necesidades, y necesidades que no las va a cubrir el Ejecutivo, porque es casi imposible, pero sí llegan donde los diferentes congresistas, sí llegan a solicitar cosas que no van a poder encontrar en ningún otro lugar. Y aquí se ha dado subvenciones de manera honrada a diputados, congresistas de todas las bancadas. Hay algunos que no las han pedido, hay algunos que no las han querido administrar, y yo respeto eso. Pero yo me quedo con la parte de los informes, que por cierto, todos van a ser publicados en su momento. Pero se hace una revisión, se hacen auditorías, se revisa todas las liquidaciones, se subsanan las liquidaciones. No ha habido un congresista de ninguna bancada, de ningún partido político, que me haya planteado a mí votos a cambio, dar votos a cambio de dinero. No hay de ninguna bancada. Aquí no se le ha pagado a nadie por sus votos, inclusive por aprobar préstamos, por aprobar presupuesto, por aprobar contratos en el caso de generación de energía. A nadie. Se ha actuado de una manera honrada. Pero los compañeros de Cámara no comparten lo expuesto por Redondo y mencionan que hay diputados que recibieron estos recursos, no liquidan los fondos y ponen en dudas el trabajo que desempeña el Poder Legislativo, considerado por informes internacionales como el segundo menos productivo y corrupto de Hispanoamérica. Asimismo, los analistas exponen que los políticos entre ellos buscan protegerse y no revelarán
cómo utilizan los dineros, y si bien la junta directiva dice que no ha negociado votos a cambio de entregar el dinero, sutilmente el otorgar subvenciones puede influir. Semanas atrás el Consejo Nacional Anticorrupción denunció al Poder Legislativo de utilizar más de 314 millones de lempiras por concepto de subvenciones, subsidios y ayudas sociales, pese a que no existe una ley que contemple dicho proceso, y señalan que un pequeño número de diputados liquidaron dichos recursos, por lo que el resto aún se desconoce en dónde fue a parar, según el CNA. Buenos días, Honduras. Buenos días, televidentes del Foro La Entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros este miércoles 27 de noviembre del 2024. Estamos preparados esta mañana, como siempre, para abordar diferentes temas. En esta ocasión, la situación política en el país y en el Congreso Nacional. Tenemos importantes invitados esta mañana, honorables diputados del Congreso Nacional. En primera instancia, saludo a la doctora Suyapa Figueroa, diputada por el Partido Salvador de Honduras. Buenos días, doctora, gracias por acompañarnos. Muy buen día, Fernando, muy buen día al pueblo hondureño que nos ve y escucha en este día. Aquí complacida de estar con dos distinguidos compañeros en el Congreso Nacional, pues dispuestos a tener un diálogo de altura y discutir los temas que usted tenga a bien discutir. Sí, diputado Eder Mejía del Partido Nacional. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias, Fernando. Saludos al pueblo hondureño. También un honor estar compartiendo este set con la doctora Suyapa Figueroa y el abogado Harry Dixon. Esperamos tener un debate donde le demos esa esperanza al pueblo hondureño que la clase política es capaz de reflexionar, es capaz de poder construir un camino donde le demos resultados positivos al pueblo hondureño, que eso es lo que demanda y espera el pueblo hondureño de toda la clase política que lo representamos en los diferentes poderes del Estado. Gracias, Eder. El abogado Harry Dixon de Libertad y Refundación también nos acompaña esta mañana en el Foro La Entrevista. Buenos días, abogado. Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Buenos días a la doctora Suyapa Figueroa. Un placer estar con usted y a nuestro compañero Eder Mejía. Y a todos ustedes que nos están viendo, muy buenos días. Un placer. Sí. Abogado, inicio con usted por parte del Libre. Ya concluyendo este año, bueno, hubo unas semanas ahí de receso, se ha retornado precisamente las sesiones. Hay quienes dicen que son improductivas. Por ejemplo, ayer me decía una diputada, bueno, hoy son los churros, se tocó aquí en el Congreso Nacional. ¿Qué pasa? Usted como diputado del Libre, ¿cómo mira la situación ya concluyendo este 2024 y tomando en cuenta que ya solo queda el 2025? Bueno, mire, es que hay que definir qué es productividad dentro de un Congreso Nacional. Muchas veces se cree que aprobar cantidades enormes de leyes es porque un Congreso Nacional es productivo. Yo recuerdo en congresos pasados, por ejemplo, que aprobábamos cualquier cosa. Había un diputado que presentaba condecoraciones y era el diputado más productivo y condecoraba a todo mundo. Y cuando le hacían la evaluación a algunas organizaciones no gubernamentales, pues lo presentaban como el diputado más productivo. Yo creo que la productividad de un Congreso Nacional se debería medir por la calidad de proyectos que aprueba, no por la cantidad, porque nosotros creo que somos el país que más leyes tiene, y los países que más leyes tienen son los países que más problemas tienen, porque hay una idea errónea que entre más leyes tenemos, pues vamos a resolver los problemas. Las leyes por sí mismas no resuelven problemas. Entonces, ayer, por ejemplo, como la compañera que decía ayer, solo churros estaban aprobando, ayer se estaba aprobando una ley muy importante que yo espero que la oposición nos pueda acompañar, la ley de justicia tributaria en su segundo debate. Creo que también está en su segundo debate la ley para darle presupuesto, creo, a la unidad de política limpia. Y así se van a ir viendo otros proyectos que se necesita
que se necesita el apoyo de la oposición, porque sin el apoyo de la oposición será difícil que nosotros podamos aprobar leyes importantes en el país. Está pendiente la ley que aprueba las adendas de contratos de energía eléctrica, que busca reducir considerablemente la factura de energía eléctrica, la compra de energía eléctrica a empresas generadoras de energía eléctrica. Entonces, no son churros. Ahora, sí hay que reconocer, tenemos un problema de consenso. Hay un problema de consenso, no hay una forma adecuada para tratar de llegar a esos consensos y que la oposición diga vamos a apoyar este proyecto. Las diferencias políticas, las diferencias ideológicas, el momento coyuntural que estamos viviendo ya inmersos dentro de un proceso electoral, eso obstaculiza muchas veces que el Congreso Nacional se vuelva más productivo. Entonces, aquí la invitación es que nos olvidemos un poquito del proceso electoral. Yo entiendo que todo el mundo, de todos los partidos, quieren ser presidente, que quieren ser diputado, que quieren ser alcalde, pero todavía nos falta más de un año en el Congreso, que debemos de asumir esa responsabilidad que nos otorgó el votante el día de las elecciones para cumplirle, para aprobar leyes importantes. Está la ley de colaborador eficaz, por ejemplo, que yo soy el presidente de esa ley, de esa comisión, y está en su segundo debate, va al tercer debate y todavía no encontramos los votos. Entonces yo creo que aquí lo importante es sincerarnos y decirnos para qué estamos trabajando para el pueblo hondureño, para el beneficio del pueblo hondureño, o estamos trabajando única y exclusivamente para los intereses de nuestro partido político o para los intereses personales de cada uno de nosotros. Sí. Eso es lo que yo percibo, porque de lo contrario aquí podemos estar en miles de foros y nunca nos vamos a poner de acuerdo. Sí, perfecto, abogado. Usted, doctora, ¿cómo mira la situación, el panorama actualmente en el Congreso Nacional? Bueno, creo que el Congreso Nacional ha sido durante desde el momento que se instaló hasta la actualidad, pues un órgano que verdaderamente ha estado en parálisis, un órgano que solamente ha producido para quienes son los dueños del juego y quienes han cooptado al Congreso Nacional y que han hecho que el Congreso Nacional se convierta, especialmente la Junta Directiva, en conserjes que hacen solamente lo que les manda hacer el Ejecutivo. No es un órgano independiente y lo vemos en el sentido, por ejemplo, que dicen que no hay suficientes votos para la ley de colaboración eficaz. Eso no es cierto. A mí no me han preguntado si yo voy a votar, por ejemplo, a favor de la ley de de colaboración eficaz. Y quiere decir que, como usted ve, todo es negociado, todo es un dandarán. Esa no es una manera de dirigir un Congreso, no es la manera limpia y transparente de someter a las leyes realmente a discusión. Creo que no deben pasar por negociaciones porque los votos, el pueblo hondureño le otorgó a cada diputado el poder de decidir y el poder de tomar las mejores decisiones. No se debe votar en manada, no se debe votar como borregos. Esa independencia de cada diputado creo que es lo valioso y es lo que no ha tenido históricamente el Congreso Nacional. Y es por eso que estamos en el país que tenemos actualmente, que la han destruido quienes tienen prácticas corruptas, que no hay innovación en ningún partido político porque esas prácticas corruptas son adoptadas por todos los partidos políticos prácticamente. Y eso es lo que nos ha deteriorado como sociedad. Eso es lo que nos ha llevado a un país en donde no hay justicia. Por tanto, la ley de justicia tributaria es nada más también una idea. ¿Por qué no meten a la cárcel a quienes no pagan impuestos directamente? Si ustedes saben quiénes son los que no pagan impuestos, porque no lo requieren y los hacen que paguen impuestos. Yo creo que indudablemente estos mecanismos son lo que el partido en el poder está planteando, son mecanismos de los que ya estamos acostumbrados a ver, que no han innovado, que no han revolucionado nada,
que siguen teniendo las mismas prácticas que han tenido los partidos en el pasado, que no hay nuevas propuestas y no hay cambios en el país. El país sigue por el mismo rumbo en donde lo dejaron quienes gobernaron anteriormente. Eso es lo que tenemos que cambiar. Ese es el gran reto. ¿Qué cosas nuevas vamos a poner? Y no las vamos a hacer haciendo las mismas mañas y poniendo a la misma gente. Eso definitivamente no vamos a cambiar con las mismas personas que están planteando errores del pasado y que los están trayendo al presente. Sí. Eder Mejía, ¿cuál es la posición del Partido Nacional? Gracias, Fernando. Yo creo que indudablemente hay una deuda del Poder Legislativo al pueblo hondureño. Hemos tenido un Congreso que se ha visto plegado a los intereses del partido de gobierno, los que dirigen este Congreso Nacional. Las bancadas de oposición, pues nos ha tocado jugar nuestro papel, tratar de empujar la carreta en la dirección correcta y de que no se presten el Congreso Nacional para cumplir todos aquellos caprichos e intereses que tiene el actual partido de gobierno. En ese sentido, en estos escenarios que se han visto en el Congreso Nacional, pues ha llevado a la decisión de los que lo dirigen de generar muchas veces parálisis legislativa. Y hemos visto un Congreso por semanas parados, sin trabajar, sin generar aquellos decretos y aquellas leyes que son en beneficio del pueblo hondureño, o que el pueblo hondureño está esperando que sus diputados aprueben en el Congreso Nacional. No reconocer que existe esa deuda en casi 3 años que lleva este Congreso Nacional, yo creo que sería ilógico no reconocerlo. Tenemos que reconocerlo y tenemos que decirlo, como lo decía el compañero Harry Dixon, o sea, ha habido falta de construcción de consensos, de diálogos, que no han permitido realmente que el Congreso avance en una dirección de ser un Congreso que se vea un poder independiente, un poder trabajando por el país, un poder dándole respuestas positivas al pueblo hondureño y pensando en el bienestar del pueblo hondureño. Desafortunadamente, los intereses políticos partidarios del partido de gobierno, con su agenda socialista, son los que han enmarcado y han enfrascado esta crisis en el poder legislativo, y tenemos que decírselo así de frente al pueblo hondureño. Y nosotros, como parte de la oposición política, tenemos que jugar nuestro rol, Fernando y pueblo hondureño, tenemos que jugar nuestro rol. Esta es la trinchera que nos dio el pueblo hondureño, en particular a la bancada del Partido Nacional, y yo lo he repetido en muchas ocasiones. Esta es la trinchera que nos dio el pueblo hondureño, ser oposición política, y tenemos que hacer esa oposición política, y lo hemos hecho de forma constructiva, tenemos que decirlo al pueblo hondureño. Nosotros, como bancada del Partido Nacional, aquellos proyectos que son de beneficio para la ciudadanía, los hemos acompañado, y ahí está el pueblo hondureño, los medios de comunicación y todas las bancadas de testigos, cuando muchos proyectos en este Congreso Nacional se han aprobado por unanimidad de votos, porque no hemos sido nosotros sesgados, no hemos sido radicales en la toma de decisiones, no nos hemos puesto en una posición de llevarle la contraria a los que dirigen el Congreso o a los que gobiernan. No, aquellas cosas que son de beneficio para el país, las hemos acompañado y las hemos apoyado, pero también aquellas cosas que sentimos que no van a favorecer al pueblo hondureño o que van en detrimento de garantizar la democracia, el Estado de Derecho y la libertad de los hondureños, nos hemos tenido que plantar como oposición política para defender que no se pierdan esos principios o esos valores que son tan necesarios en la estabilidad política del país y que garanticen que el país pueda seguir buscando ese sendero de desarrollo, ese sendero de vivir en paz y tranquilidad, que es lo que anhelamos todos los hondureños. Entonces, sí hay una deuda, tenemos que reconocerlo, hay una deuda. Esperamos reflexión, lo decía yo al inicio de este programa, reflexión, porque como decía el diputado Harry, y hago mención de esto porque él decía, faltan 14 meses para que termine este Congreso Nacional. Se pueden hacer cosas positivas en favor del pueblo hondureño siempre y cuando se construya una agenda del poder legislativo con las diferentes bancadas, pensando en el bienestar del pueblo hondureño. Sí, tiene responsabilidad, o principal responsabilidad del presidente del Congreso, abogado Dixon, sobre esta falta de acuerdos, esta falta de armonía entre las diferentes bancadas del Congreso Nacional. Mire, Fernando, el éxito
o el fracaso de un Congreso Nacional no depende únicamente del presidente del Congreso. Aquí hay una idea errónea sobre esa conceptualización. El éxito o fracaso de un Congreso depende de todas las bancadas que lo componen. Si ese Congreso tiene éxito, todas las bancadas se pueden llevar el mérito que ese Congreso Nacional, el cual conformaron, hizo bien su trabajo. Ahora, si este Congreso no tiene éxito, todas las bancadas de todos los partidos políticos tienen responsabilidad, porque a veces se cree que estar atacando, señalando, obstaculizando al partido de gobierno van a responsabilizar únicamente a ese partido. No, el Congreso Nacional lo conforman, según la Constitución de la República, 128 diputados, de los cuales están diseminados en varios partidos políticos. Entonces, si hay un fracaso del Congreso, somos responsables todos. Ahí están equivocados los que creen que estar obstaculizando al partido de gobierno les va a dar méritos, porque la gente señala al Congreso Nacional, la gente señala a los diputados y no hace distinción de qué partido político pertenecen. Entonces creo que es tiempo de reflexionar. ¿Seguimos en esa senda de ver quién destruye a quién? ¿O nos sentamos y decimos, estas son las leyes que le van a favorecer al país, estas son las leyes que verdaderamente quiere el ciudadano, y nosotros aquí como diputados responsables, como diputados que queremos cumplir con el mandato que nos dio el pueblo, pues vamos a apoyar? Pero si seguimos en eso de ver cómo hacemos ver mal al partido de gobierno, cómo hacemos ver mal a la Junta Directiva, al presidente del Congreso, y ver cómo llevamos méritos y agua, como dicen, agua a nuestro molino, nos va a ir mal, como le ha ido mal a muchos congresos nacionales, ¿verdad? Porque se tratan de destruir. Esta mesa es blanca y muchas veces por tradición lo que queremos, queremos ver el punto negro nada más. No hay Congreso Nacional, no hay institución perfecta, no hay gobierno perfecto, pero se hacen cosas importantes que deberíamos todos aplaudir. Yo le digo, yo soy de los que más proyectos anticorrupción ha presentado en el Congreso Nacional. La ley de secretividad yo la presenté. Derogamos la ley de secretos, una ley que habían aprobado los compañeros del Partido Nacional. Derogamos aquella ley que impedía que el Ministerio Público investigara casos de corrupción. Tenía que esperar 3 años para que el Tribunal Superior de Cuentas le mandara un informe, si no, el Ministerio Público no podía investigar casos de corrupción. Nosotros lo derogamos y seguramente tuvimos los votos del PCH, seguramente tuvimos los votos de otros diputados. Nosotros derogamos la prohibición que tenía el Ministerio Público, por ejemplo, para secuestrar documentación en instituciones públicas, una ley aprobada por el Partido Nacional cuando los estaban investigando por parte de la MASI. Nosotros le quitamos el delito precedente al delito de lavado de activos. Decenas de personas salieron por el delito de lavado de activos porque les exigían que hubiera un delito precedente. Nosotros se los derogamos. Nosotros hemos aprobado presupuestos inclusive para alcaldes de otros partidos, para caminos productivos, para reconstrucción de escuelas. Hemos aprobado muchas leyes importantes ahí y en algunos casos hemos recibido el apoyo de todas las bancadas, en otros casos hemos recibido de una parte de esas bancadas de oposición y lo hemos aplaudido. Ahora, pretender decir que todo lo que se ha hecho en el Congreso Nacional es malo me parece falta de objetividad. De hecho, se destruye lo bueno que hemos hecho juntos. Se destruye, se mancha lo bueno que hemos hecho en consenso. Algunas leyes inclusive, les digo acá, algunas leyes inclusive tienen los votos, pero chantajean al presidente del Congreso y les dicen, algunas bancadas les dicen, o algunos líderes de algunas bancadas les dicen, si usted somete a votación eso, nosotros no le apoyamos en esto. Porque en el Congreso Nacional se da el chantaje. En el Congreso Nacional, yo inclusive era ingenuo cuando entré al Congreso Nacional. Yo creía que solo era cuestión de votos, que uno
venía y presentaba el proyecto, se lo dictaminaban y ya lo sometían a votación y si tenían la mayoría de votos, los 65, los 86, se aprobaban. No, aquí entran, como decía la diputada doctora Suyapa Figueroa, entran obligatoriamente muchas veces a negociaciones, porque se necesita de repente aprobar un proyecto importante para el país, pero está el otro y vienen y dicen estos, no, mire, si usted somete a votación esto, nosotros no le damos los votos con esto, porque así se ha manejado eso y muchas veces un Congreso Nacional con un partido de gobierno que no tiene mayoría como nosotros, que solo tenemos 43 votos y que necesitamos obligatoriamente los votos de los partidos de oposición, es lógicamente que muchas se llegan a ese tipo de acuerdos. Yo soy el primero, yo he estado más de 2 años presionando al presidente Redondo, someta la ley de colaborador eficaz a votación, someta la votación. Y el presidente dice, espérate, es que me están diciendo que si someto esto, no me van a apoyar con esto. Eso es lo que dice el presidente Redondo muchas veces, y no solamente con la ley de colaborador eficaz, están las reformas al Código Penal o un nuevo Código Penal. Los nacionalistas disminuyeron las penas en delitos de corrupción y en narcotráfico, y mucha gente que comete este tipo de delitos sale en libertad en poco tiempo porque todavía no hemos reformado ese Código Penal. Entonces, compañeros, yo entiendo, uno quiere que su partido político crezca, que su partido político sustituya al que está actualmente, pero yo creo que debemos de pensar un poquito más en la población, esa población que nos vota. En esa población que nos vota, nosotros tenemos que sentar un precedente que este Congreso Nacional es diferente, pero hemos estado viendo más de lo mismo. Hemos estado viendo una oposición que a todas costas quiere destruir al partido de gobierno, y eso no es justo, no es correcto, porque este Congreso Nacional es responsabilidad de 128 diputados de ese Congreso Nacional, de toda la bancada. Sí. Doctora, ¿tiene comentarios ante lo mencionado por el abogado? Y también les pregunto, ¿cuál ha sido el rol del presidente del Congreso Nacional en todo esto? Mire, a mí me da mucho pesar disentir completa y absolutamente de todo lo que ha dicho el compañero Harry Dixon, porque él perfectamente sabe que la ley orgánica del Congreso Nacional le otorga a quien preside el legislativo a decir cuál es la agenda. Si a él no le interesa una ley, como no les ha interesado la ley de colaboración eficaz que usted planteó, no se agenda porque a ellos no les conviene, porque ellos no son anticorrupción, porque el partido en el gobierno no le conviene, así de sencillo es. Ahí, si usted presenta un proyecto, como en efecto he presentado muchos proyectos, ni siquiera le asignan comisión. Muchos de los proyectos que yo presenté no le asignaron ni siquiera comisión. Entonces, ahí se discute solamente si usted está de acuerdo, usted mismo lo dijo. Se utiliza el chantaje. Y usted va a ver cuando se le ha apoyado a ciertos alcaldes, es porque negociaron, como usted escuchó decir, no nos hemos puesto de acuerdo. Se ponen de acuerdo a través de dandarán. Te voy a apoyar esto si vos me votás a favor de esto. Y eso es cierto. Esas son las negociaciones que se dan en el Congreso Nacional, pueblo hondureño. El Congreso Nacional es tan malo como quien preside el Congreso decide si va a hacer. Ahí no le dan la palabra si usted primero no dice qué es lo que va a decir, qué va a hablar. No le pasan un video si antes no pasó por el criterio de ellos si el video es o no es adecuado. Mire usted, yo tengo, présteme un papel solo para tapar, para que nadie sepa quién es el que manda este video, esto, para que vean que es cierto. Dice en el chat de la bancada, Carlos Zelaya, no se acepta la moción, compas, ya fue discutida en la comisión. No vamos a acompañar esa moción, Rafa Sarmiento. No vamos a acompañar esa moción. Racel Tomé, cero apoyo a esa moción. Ella está apartada del proyecto. Miren. Así deciden quién va a apoyar y quién no va a apoyar determinada moción. Para que vean que
Así se maneja el Congreso Nacional, pueblo hondureño, para que ustedes sepan. Eso no es esa es la manera de gobernar en este país. Eso no es secreto. A la peor manera, tanto que se criticó al Partido Nacional y sus situaciones corruptas, sus maneras irregulares y esos mismos instrumentos corruptos que fueron planteados hoy le sirve a el partido en el gobierno para gobernar de la misma manera que tanto se criticó. El Congreso Nacional no es un poder independiente y todos lo han visto, lo hemos visto. Pero venir y decir que ahí se encuentra uno con libertades, eso no es cierto. Ahí, si el presidente del Congreso no quiere que alguien participe, si el presidente del Congreso no quiere que algo pase, si el presidente del Congreso no quiere agendar un tema, porque quienes lo mandan no le han dado el visto bueno para que se discuta, no se discute. Y usted lo sabe, Harry. Y me extraña porque usted ha sido una persona consecuente. Doctora, pero yo no estoy diciendo lo contrario. Pero mire, ¿por qué no permiten ni siquiera entrada de rótulos pidiendo que se retire la denuncia del tratado de extradición? ¿Por qué no hay libertad de expresión en el Congreso Nacional? ¿Por qué si ustedes antes hasta se sentaban en la mesa del presidente con silbatos y con pitoretas a estropear las sesiones, ahora ni siquiera permiten que se lleven rótulos porque se revisa a los diputados, hasta los líquidos que llevan se les quita, hasta los perfumes? Pero es que no son hábiles para meter cosas. No, nosotros metíamos pitos, metíamos... No es falta de habilidad, no es falta de habilidad. Es que yo no tengo por qué utilizar una situación irregular para ejercer un derecho que yo tengo. Vivo y quiero que vivamos en un país de derecho, un país de leyes, y me extraña que un diputado me diga que tengo que utilizar cualquier otra situación que no sea la legal para hacer uso de mis derechos. Entonces, ¿se fijan cómo hemos desvirtuado completamente lo que son las leyes, los derechos y cuáles son nuestras libertades en el país? Yo no voy a ceder ante nadie, ante ningún partido, porque ¿sabe por qué? Porque yo conservo mi independencia como persona. Yo soy Suyapa Figueroa. Sé cuáles son mis principios y mis principios no son negociables. Mis principios son mis principios y con ellos me voy a morir. No tengo por qué negociarlos con nadie, y mucho menos cuando esas cosas no son buenas para el pueblo hondureño. Entonces, realmente esos son los políticos que tenemos. Esos son los que mienten, los que vienen a querer vender una idea diferente. El Congreso de Honduras no es independiente y está mal llevado, y es un fracaso gracias a la ley orgánica del Congreso Nacional que le da los poderes absolutos. Es decir, imagínense usted que las bancadas no pueden decidir quién es su suplente que lo va a sustituir. No, ellos ponen el suplente que va a votar a favor de su proyecto. No es la bancada, y usted lo sabe. ¿Cuántas veces le han quitado la tarjeta a, por ejemplo, a alguien que designó, bueno, la abogada no está, quiero que Claudia Ramírez me represente, porque no vino su suplente? No dejan que la persona que está ausente decida quién la va a sustituir y que vote en consecuencia de sus principios. No, ponen el que el presidente del Congreso dice que debe votar a favor de lo que él va a plantear. Sí. Ese es el Congreso Nacional. Ahí no puede tener usted palabra. Y sus proyectos los tiran a la basura tan rápido como usted los presenta o simplemente los ignoran. Ese es el Congreso que tenemos, pueblo hondureño. Y que me venga a decir el diputado Harry Dixon que yo miento. Ahí no se ha discutido la ley de colaboración eficaz. Ahí no se ha aprobado la CICI. Ahí no se ha aprobado nada. Si no es porque no les ha convenido a quienes están.
La extradición, por ejemplo, que es tan importante para el pueblo hondureño, no va a continuar porque a este gobierno no le conviene la extradición y todos sabemos en este país por qué no les conviene que haya tratado de extradición. Sí. Eder Mejía, comentarios. Sí, yo creo que deberíamos de valorar la postura y el discurso que tiene el compañero Harry Dixon ahora, porque cuando él habla que se tiene que construir un ambiente diferente en el Congreso Nacional, el razonamiento le dice, ya somos el partido de gobierno. Claro. Somos los que tenemos que darle respuestas al pueblo hondureño. Y ojalá que todos los de su bancada tuvieran esa reflexión y no se quedaran en aquel ambiente de oposición política que fueron en algún momento y que se oponían a todo y que estaban en contra de todo y que lo único que apoyaron en los congresos anteriores fueron las cosas que les beneficiaron como partido político, como tener los miembros en el RNP, miembros en el Consejo Nacional Electoral, miembros en el Tribunal Superior de Cuentas, que fue para lo único que votaron a favor, para tener la representatividad como partido político en esos órganos electorales y estatales. Y después se oponían a todo, como oposición política, porque crearon una agenda de desprestigiar el partido de gobierno anterior, porque creyeron que esa era la causa que los iba a llevar al poder. Y efectivamente, probablemente les funcionó, lograron el propósito de estar en el poder. Hoy son gobierno, hoy tienen la responsabilidad de resolver los problemas del país, hoy tienen la responsabilidad de que están en la cancha de manera diferente. Sin embargo, las bancadas de oposición hemos demostrado total madurez política y hemos demostrado que aquellos temas, repito, que son de interés del pueblo hondureño y a beneficio del pueblo hondureño, los hemos acompañado. Nosotros no hemos sido radicales como Libre lo fue en su momento. Libre fue totalmente radical. Libre habían temas que eran totalmente de beneficio directo a la población y no los acompañó porque era su postura política, era su agenda política en ese momento como oposición política en el Congreso Nacional. Sin embargo, hoy reflexiona y ojalá que todos, porque no todos los diputados de Libre, tenemos que decirlo, se han dado cuenta que ya no son oposición política, que ahora son gobierno y que ahora le tienen que dar resultados al pueblo hondureño. El Congreso Nacional tiene que tener una agenda clara, como lo decía la diputada Suyapa Figueroa. Tenemos que ver cómo generar un prestigio en la labor legislativa, porque eso es lo que no existe. No existe porque, lógicamente, errores que se cometieron, tenemos una ley orgánica, lógicamente, que no tiene esa democracia que debería tener un Congreso Nacional o que tienen diferentes congresos en América Latina y en el mundo. Aquí hay mucha concentración de poder con la ley orgánica que actualmente rige al Congreso Nacional de la República y por eso se tiene que buscar en un futuro, si queremos cambiar la imagen del Congreso, si queremos vernos como un Congreso más democrático, más abierto, con una labor legislativa más digna por parte de cada uno de los diputados que son electos por el pueblo hondureño en los diferentes departamentos del país, tenemos que abrir esos espacios, tenemos que darle ese cambio, ese giro al Congreso Nacional para que tanto la elección de juntas directivas, por ejemplo, yo estuve en el Congreso en Colombia. Ustedes saben que en el Congreso de Colombia, por ley, las bancadas de oposición tienen una banca en la junta directiva. Por ley, se le da una banca en la junta directiva. Son cosas que tenemos que ir viendo a futuro, cómo dignificamos la labor legislativa, porque si no nosotros mismos, como políticos, como diputados, hemos ido generando ese desprestigio de la labor del diputado. La labor del Congreso Nacional es importantísima, es de las más importantes. Somos los que tomamos la decisión de las diferentes leyes que se aprueban en el país. Somos los que aprobamos las leyes que dan esa dirección si el país va a ir por la ruta correcta o no. Tenemos una decisión en nuestras manos cada vez que vamos a apretar el botón de sí, no o abstención en el Congreso Nacional, de decir que las cosas sucedan o no sucedan en Honduras. Y eso
tenemos siempre que tener esa convicción de que las cosas que vamos a hacer en el Congreso las vamos a hacer pensando en el bien del país. Ahí estamos, sin cohetes, pa. No nos dejaron entrar los cohetes, pero compañeros Harry Dixon eran completos, los dejaba entrar. El Congreso, me acuerdo que Luis Redondo les hizo un operativo ahí que habían metido unos morteros allá a Guiriarte y que les llevaron la DPI al Congreso Nacional. Fue un show ese, ¿verdad? Bueno, abogado, usted me menciona y dice que han aprobado, han presentado leyes anticorrupción. ¿Por qué? Para que vayamos avanzando con los temas rápidos. ¿Por qué, por ejemplo, entonces la cuenta del Milenio deja fuera a Honduras nuevamente por índices de corrupción? Punto número uno. Y también usted si puede contestar alguna de las situaciones por alusión que se les ha manifestado por parte de sus compañeros en el Congreso. Bueno, yo honestamente a la doctora Figueroa siempre he tenido un gran respeto, una gran admiración. La acompañé, aunque ella de repente no se dio cuenta cuando aquellas protestas con los médicos, con la plataforma de salud, yo anduve en las plataformas de salud de bajo perfil porque no le quería quitar protagonismo a nadie, pero sí acompañamos, nuestra gente acompañó, la de Libre acompañó, acuerpó esas plataformas de salud para mejorar la salud en el país. Entonces yo siempre a ella le he admirado por esa lucha, pero sí hay que decirlo, la falta de objetividad a veces es evidente en los discursos de algunos políticos. Miren, nosotros fuimos tales en el Partido Libertad y Refundación que entregamos la presidencia del Congreso a alguien de otro partido, al partido, bueno, no del PCH, porque ella ya no pertenece al PCH, se la entregamos al PCH, Luis Redondo era del PCH, antes de ser presidente del Congreso y durante mucho tiempo, hasta hace algunos días, era Partido Salvador de Honduras, eran 10 diputados. Ahora, yo no tengo ninguna culpa y nuestro partido no tiene ninguna culpa que ese partido no lo hayan podido mantener unido. Los conflictos internos de ese partido no son culpa de Libertad y Refundación. Ese partido se desintegró. La doctora agarró para el Partido Liberal, la otra para Libre, los otros agarraron. Eso no es culpa de nosotros si sus líderes no pudieron mantener ese partido unido. Lo que ha dicho la doctora Suyapa Figueroa, yo lo he dicho acá. En el Congreso Nacional se dan acuerdos porque se tienen que dar acuerdos, lamentablemente, porque es un tema de simple operación aritmética. Se tienen o no se tienen los votos. Eso lo sabe cualquier Congreso del mundo, cualquier político en el mundo. Lamentablemente, muchos de esos acuerdos pasan por propuestas que no le favorecen al pueblo hondureño. Y hoy lo ha dicho acá, el Partido Libre ha sido objeto de chantaje de parte del Partido Liberal, donde ella pertenece ahora, del Partido siempre Nacional. Liberal. Revíseme, y siempre ha sido liberal. Ahora, bueno, yo la conocí como PCH a usted, pero eso no es lo importante. Lo importante aquí es que están diciendo o queriendo hacer ver que ese tipo de acuerdos han sido dentro de una manta oscura. No, yo lo he dicho aquí un montón de veces. Lamentablemente nosotros solo tenemos 43 diputados. Se nos fueron 7 diputados al Partido Liberal. Y 43 diputados no pueden aprobar absolutamente nada. Ahora, decir que este Congreso ha sido un fracaso porque ellos no han podido cumplir con sus objetivos, pues también los atañe a ellos, porque ellos son parte del Congreso Nacional. Ahora, doctora, cuando uno no quiere que un suplente se siente en su silla, uno hay que ir todos los días al Congreso Nacional. Yo voy todos los días al Congreso Nacional y a mí ni un suplente me imponen ahí, ni me lo impuso tampoco el Partido Nacional, porque nunca dejé sola mi curul, porque yo tenía una responsabilidad con la población que votó por mí de estar cuidando ese curul siempre. Cuando estuve con los del Partido Nacional, yo ahí estuve. Y cuando presentaba mis proyectos de ley, doctora, ¿sabe lo que hago yo? Yo paso pendiente con todas las comisiones. Imagínense que yo pude lograr a través de estar hablando con las comisiones, de estar hablando con el presidente de las comisiones. Yo logré, por ejemplo, la ley de cátedra anticorrupción, que nunca la han querido aplicar ni en la universidad ni en la Secretaría de Educación. Pero dentro del esquema del Partido Nacional, a pesar de toda la represión que yo recibí
del Partido Nacional. Yo estuve ahí pendiente todos los días hasta que me aprobaran esa ley. Le conseguí presupuesto a un proyecto de agua en Talanga, le conseguí presupuesto a la Escuela de Bellas Artes, pero yo pasaba pendiente todos los días, como paso pendiente con mis proyectos que presento en este Congreso del Partido Libre. No crea que solamente es presentar el proyecto. Si yo solamente presento el proyecto, doctora, y lo dejo ahí, aún estando mi partido, no me lo van a aprobar nunca. Nunca me lo van a aprobar. Entonces voy a decir yo, es que no me lo quieren aprobar. Es que eso no es automático. Uno como diputado tiene que estar pendiente de sus casos. Uno como diputado tiene que estar pendiente del proyecto que ha presentado para que ese proyecto se haga realidad. Pero si usted no va al Congreso o va algunas veces y si no va otras veces, no se queje si le ponen a un diputado suplente ahí a votar por usted. No se queje de eso, porque uno tiene que ser responsable con el trabajo que le ha encomendado el pueblo hondureño. Yo he ido el 99.5 o 9 de todos los días que me ha tocado ir al Congreso Nacional, he ido a esas sesiones. Y yo estoy pendiente de mis cosas. Mire. Ahora, espéreme, yo le dejé hablar, doctora. Y después habla usted y me contesta. Ahora, ¿por qué todavía no clasificamos a la cuenta del milenio? Preguntaba Fernando, perdón. Porque todavía hay mucho que hacer, todavía necesitamos hacer muchas cosas y las deberíamos de hacer con ustedes como partidos de oposición. Deberíamos ya empezar al tema de reformar ese Código Penal, o aprobar un nuevo Código Penal, ese Código Penal que le hemos llamado nosotros el Código de la Impunidad. Es tiempo que ya lo reformemos, ya hay que sentarse, hay que dejar los pleitos a un lado, hay que dejar los rencores porque me cae mal este presidente, porque no me llevo bien con este presidente del Congreso, pero ya hay que sentarse. Yo sé que estamos en un proceso electoral, ya estamos ahí metidos, inmersos en el proceso electoral, pero hay cosas que debemos de cumplir porque nos van a pagar salario hasta el último día que vayamos a ese Congreso Nacional y hay que devengarlo. Sí, y se lo digo acá, porque yo nunca he tenido problemas para decir las cosas. A mí no me gustó cuando le quitaron los rótulos a los compañeros. Tienen derecho a presentar sus rótulos. Yo presentaba rótulos y a veces los del Partido Nacional, hasta el Ejército, nos metieron una vez y nos golpearon y nos sacaron a punta de tolete y gas lacrimógeno dentro del Congreso Nacional. Eso es radicalidad. Pero yo sí estoy de acuerdo que a los compañeros les permitan sacar sus rótulos. Eso no le quita nada y tienen derecho a expresarse. En eso yo estoy totalmente de acuerdo. Si yo fuera el que decidiera, yo le permitiría a la doctora que saque los rótulos que quiera. Porque eso es democracia. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero el éxito, y vuelvo y repito, el éxito, el fracaso del Congreso Nacional están equivocados y solo se lo van a responsabilizar al partido de gobierno. Ahí somos responsables todos. Y por eso se llama parlamento, porque hay que hablar, hay que conversar. Pero si estamos con esa idea de querer destruir al partido de gobierno, a mí me parece que ese no es el camino indicado. Ese no es el camino indicado. Y que los partidos de gobierno en el Congreso Nacional tengan que trabajar o trabajan en coordinación con el Poder Ejecutivo, eso tiene que pasar, porque imagínense un Congreso que no trabaje con el Ejecutivo. Imagínense un Congreso que le diga al Ejecutivo, no le voy a aprobar ese presupuesto. Imagínense un Congreso que le diga al Ejecutivo, no le voy a aprobar esa ley para el financiamiento de caminos productivos. Imagínense un Congreso Nacional que le diga, no lo vamos a apoyar con esa ley de justicia tributaria porque usted está dañando a ese pequeño grupo de empresarios que no quiere pagar impuestos. ¿Se imaginan eso ustedes? Yo quisiera ver, por ejemplo, cómo se comportarían ustedes. Bueno, ya había en el Partido Nacional, Fernando. El Partido Nacional era el 99.9% de los proyectos del Ejecutivo que se aprueban ahí, no se aprobaba más nada. Con raritas excepciones que uno luchaba para que le aprobaran algo. Pero de ahí era el 99.9%. En este Congreso Nacional yo he visto a diputados de diversas bancadas que les aprueban sus proyectos. Yo he dictaminado proyectos del Partido Nacional, yo los he dictaminado y se los han aprobado a los compañeros del Partido Nacional. Entonces, si a mí me llegara, por ejemplo, un proyecto de la doctora Suyapa Figueroa, doctora, tenga la plena seguridad que yo se lo dictamino. Yo se lo dictamino porque para mí lo importante es el contenido del proyecto. Si ese proyecto va a producir beneficio
a la sociedad, no me importa del partido político que venga. Uno hay que cumplir con su función legislativa tal cual se lo ha encomendado el pueblo hondureño. Pero si estamos ahí tratando de ver, de construir una idea, de ver cómo hacemos ver mal a ese Congreso, cómo destruimos ese partido, cómo lo hacemos ver mal, ahí estamos totalmente equivocados. Y le digo, algunas cosas en el Congreso a mí no me han gustado y ustedes son testigos que las he dicho ahí en el Pleno. A mí a veces me nombran como presidente de alguna comisión para investigar y cuando ya está el informe no quieren que lo lea. Yo lo digo y le digo al presidente, ya está el informe y quiero presentarlo y quiero leerlo. Y paso luchando hasta que me permiten leer ese informe. Y se lo digo al presidente Redondo. Y me quejo cuando yo miro que las cosas son injustas, porque tampoco tenemos un Congreso perfecto, tampoco estamos lejos de ser un Congreso perfecto, pero hay que ser objetivos. ¿No le gustó cuando se suspendió aquella sesión y no se dijo nada y se desapareció el presidente del Congreso 2 semanas? Sí, a mí no me gustó porque no nos informaron absolutamente nada. Como no me gustó cuando no me querían dejar presentar el informe de la pedagógica. Me nombran a mí presidente de la investigación de la autoridad de la pedagógica. Sí. Y cuando yo digo que están de forma ilegal, a un montón de gente no le gustó y entonces no me querían dejar leer el informe. Y yo lo dije. Entonces, a mí no me pueden achacar que yo no digo las cosas cuando a mí no me gustan. Ahora, sí creo que tenemos una responsabilidad como diputados. Sí creo que podemos hacer mejor las cosas en el Congreso. Sí creo que podemos tener un mejor nivel de comunicación, dejando nuestras diferencias personales, políticas o ideológicas a un lado. Aunque no nos caiga bien el presidente del Congreso, aunque no nos caiga bien los que están en la Junta Directiva, hay una responsabilidad con el país. Y es ahí donde tenemos que sentarnos, tratar de llegar a acuerdos y decir, miren, estas leyes son importantes. La ley de justicia tributaria, doctora, es importante. Los que no pagan impuestos, para eso está el Código Penal y por eso está el Ministerio Público, pero aquí estamos hablando de gente que nunca ha pagado impuestos por mandato de la ley, sí, o personas que han pagado muy poco impuesto por mandato de la ley. Entonces, esa es una diferencia abismal de lo que estamos planteando en la ley de justicia tributaria. Entonces, yo esperaría, ayer discutimos ayer se leyó en segundo debate, yo esperaría que lo aprobemos en el tercer debate. Aprobémoslo para que haya dinero, para que no tengamos que estarnos endeudando todos los días, todos los años, y que este país siga endeudado y nuestras generaciones van a tener que pagar esas deudas. Entonces yo le pido a la doctora, al compañero Eder, acompáñenos con esta ley. Eso le va a servir a los próximos gobiernos. Ustedes que aspiran a gobernar este país, esa ley les va a servir, si acaso alguna vez llegan, les va a servir para mejorar las finanzas del país. Dejen de pensar en esos grupos de poder no le hacen bien al país y no son todos los empresarios, son un pequeño grupo nada más de empresarios poderosos que no quieren aportar al desarrollo de este país. Sí, doctora. Mire, aquí hay un montón de cosas que ustedes saben y que el pueblo hondureño los tiene bien claros. La verdad es que aquí venir a querer darle vuelta a las cosas cuando las cosas están claras. El pueblo hondureño está claro. Una de las cosas que dice es que no he sido, que hasta ahora soy liberal. Vaya, revise mi censo en las elecciones pasadas, ¿dónde voté? En el Partido Liberal. Toda mi vida, desde que yo tengo 18 años, he votado por el Partido Liberal. Jamás he dado voto por ningún otro partido. Ni por el PCH. He votado por el Partido Liberal. No voté en las elecciones internas del año pasado, de la vez pasada voté por el Partido Liberal. Vaya, búsqueme en las... Salvador Narrala sabía que yo jamás iba a dejar de ser liberal. Y así me dio la diputación que yo tengo. Le dije, no acepto que me cambien y me pongan a mi suplente. ¿Por qué? Porque sé que el suplente tiene que ser la persona que represente también lo que yo estoy pensando. Por eso es suplente. No permití que me impusieran y quisieran cambiarme a mi suplente y les dije, voy a poner a una persona en quien yo confíe absolutamente. Y me respetaron eso. Esos fueron requisitos que yo puse. Si no, no participo y así de sencillo, no participo. ¿Pero votó por Salvador Narrala? Claro que sí. No voté por... No, y no pusieron... No, Salvador, a pesar de que yo le dije que era un error unirse con Libre,
Ahí está, incluso está puesto en un video de un programa, de un foro. Mi protesta cuando hicieron la alianza con el Partido Libertad y Refundación. Se lo dije bien claro. A Libre, una vez que usted lo ponga en el poder, jamás lo va a poder bajar, a menos que hagan tan mal papel que afortunadamente lo han hecho. Y puedo decir que se van del poder. Puedo decirlo, se van, teniendo la brillante oportunidad de haber hecho cosas maravillosas por este pueblo y no lo hicieron. No lo hicieron porque se comportaron igualito que el gobierno anterior, poniendo a los hijos del golpe a dirigir este país. Muchachos sin ninguna experiencia, que su primera chamba fue ser ministro, fue ser director de aduanas, de ministro de finanzas. Imagínense, la gente sin experiencia, una gente sin experiencia, con una acción visceral que los ha llevado a ser uno de los peores gobiernos en la historia de este país. No, hombre. Teniendo gente brillante, porque hay que aceptar que en Libertad y Refundación había gente brillante, pero no, utilizaron a los más fieles, a los que van a hacer todo lo posible porque el partido siga en el poder, porque saben que después del poder, fuera del poder, no van a encontrar trabajo, pero ni siquiera de gerentes de una agencia de tercera categoría, de un banco. Así de sencillo es. ¿No tiene fe en la juventud, doctora? ¿No tiene fe en la juventud usted? Tengo fe en la juventud, pero la juventud tiene que aprender a que la experiencia, en ciertos cargos sobre todo, es fundamental. Yo no puedo aspirar recién graduada a ser miembro de una junta interventora del Seguro Social. Hasta me puedo cuestionar. Fíjese que incluso cuando yo recién me había graduado como internista, los médicos habían renunciado porque se habían jubilado y me ofrecieron ser jefe del servicio de medicina interna. Y les dije, yo no puedo ser jefe de servicio porque no tengo la experiencia. Y no acepté el cargo. Para cualquiera hubiera sido, cualquier recién graduado, hubiera sido maravilloso ser jefe de una sola vez del Departamento de Medicina Interna. Y no acepté. Entonces yo creo que cada uno de nosotros debe aceptar cuáles son las competencias. Una jefatura es un lugar en donde se necesita experiencia, conocimiento. Y luego volvamos al Congreso. Luis Redondo, todos sabemos que tenía una negociación desde mucho antes. Él se reunía más en la sede del Partido Libertad y Refundación antes de las elecciones que con el PSH. ¿Y entonces por qué votaron por él? No, yo tampoco voté por él y lo puedo dejar bien claro, que le dije a Salvador Narrala que era la peor decisión que él podía tomar, poner a Luis Redondo como presidente del Congreso Nacional. Puede preguntarle usted a Salvador Narrala y se lo dije. Al igual que le dije que era un error la alianza con el Partido Libertad y Refundación, que él tenía que seguir él solo. También se lo dije. Y ahí está el pueblo hondureño, lo sabe. Entonces, y la otra situación es, ¿qué suerte tiene entonces, debo decir, Hortensia Zelaya, que solo llega al Congreso, nunca llega? Y cuando llega, ¡pum!, ahí está la ley, ahí está la palabra y ahí está todo. ¿A dónde están los que pregonan la igualdad de todos, la misma condición para todos, para que vea el pueblo hondureño que solo son discursos? Solo son puro discurso. Al momento de actuar, son iguales al partido anterior, al gobierno anterior, o peor. ¿Sabe por qué peor? Porque el pueblo hondureño tuvo una alta expectativa de que eso que se dijo en las calles, de mejor salud, de mejor educación. ¿Les dimos el ministro de Salud a ustedes? Tampoco. Usted sabe, y él lo ha dicho,
A mí me puso Mel Zelaya, él lo ha dicho, a mí me puso Mel Zelaya, él lo dijo en las declaraciones, ahí está, el pueblo hondureño también nos escuchó, él lo dijo. Entonces, por Dios, aquí todos sabemos que todos los actores que están porque hicieron una negociación. Y yo le voy a decir una cosa, y ojo al pueblo hondureño, estas próximas elecciones internas, hay un montón de personas en todos los partidos que han hecho negociaciones con el coordinador y son piezas, son peones del coordinador. Por eso hay que saber escoger por quiénes se va a votar, porque esta oportunidad de recuperar nuestra patria, nuestra democracia y nuestras libertades va a depender no de las generales, de las internas, escogiendo a las mejores personas, a diputados que de verdad representen nuestros intereses, no aquellos que tengan colas de las cuales los tiene agarrados el coordinador, que es el que va a poner el candidato del PSH, si nos dejamos, el candidato del Partido Liberal, si nos dejamos, hasta el candidato del Partido Nacional se los puede poner. ¿Cierto? Entonces, estas elecciones internas son fundamentales para la democracia y las libertades de este pueblo, para no terminar como Venezuela, donde un narcodictador está por su antojo, no por la voluntad del pueblo. Así como Nicaragua, que son los grandes amigos de Nicaragua, un asesino, violador de derechos humanos. Ese es el gran amigo de este gobierno. Ese es el tipo de gente con la que se han asociado, con la que mantienen una estrecha colaboración, para que les digan cómo es que se utiliza el poder para quedarse en él. Ahí está el ejemplo de Nicaragua, ahí está el ejemplo de Venezuela, ahí está el ejemplo de Cuba. Ellos saben cómo quedarse en el poder sin votos, por la fuerza y disfrazados de democracia. Entonces, yo dejo claro esas cosas. Todo el pueblo hondureño ha visto el actuar, saben que lo que yo le estoy diciendo es cierto y que desafortunadamente, compañero Harry Dixon, yo debo aceptar que es una de las personas que libre respeto. Gracias, Douglas. Yo le tengo respeto. Desafortunadamente le toca a usted ahorita ser abogado del diablo. Sí, porque es indefendible ese su partido, querido compañero Harry Dixon. Eder Mejía, comentarios antes de la primera pausa comercial en el foro de entrevista. No, la verdad que, como decía la diputada Figueroa, esto es de realidades. Y la realidad es el contexto de lo que está viviendo el pueblo hondureño día con día. ¿Cuáles son los resultados del gobierno? ¿Dónde los han llevado? Y yo cuando escucho al diputado Harry Dixon generar este ambiente de querer ver el Congreso de una forma donde se puede hablar, dialogar, construir, yo espero que se reelija, porque como va a ser oposición en el próximo Congreso, quiero ver si va a mantener el mismo discurso y la misma postura no me va a quitar los rótulos que tiene ahorita. Entonces, porque al final de cuentas, aquí el pueblo no es tonto ya, el pueblo sabe la realidad, el pueblo sabe lo que se está viviendo. Y aquí no es que venimos a tratar de desprestigiar a una institución que debe estar a la vanguardia de darle resultados al pueblo hondureño, como lo es el Congreso Nacional. Lo que venimos es a darnos cuenta de que si la clase política entiende, reflexiona y se da cuenta que está en deuda con el pueblo hondureño, y ahí sí acepto lo que dice el diputado Harry Dixon, es de forma generalizada, los diferentes partidos políticos, los diferentes políticos, actores políticos que estamos en el país, tenemos que asumir esa responsabilidad y asumirla desde la razón. A mí, mi abuelo, que en paz descanse, me decía, mire hijo, la razón es de quien la tiene, no de quien cree tenerla. Y hay muchos que creen que tienen la razón, pero muchas veces no la tienen. Y esa es la realidad con la que vivimos en los diferentes escenarios políticos, tanto a nivel de poder ejecutivo como a nivel del poder legislativo, que hay quienes creen que lo que están haciendo todo es bueno, todo es correcto, todo es a beneficio, pero lo que están es siguiendo un patrón de una agenda
que ya la conocemos, que ya sabemos. Y en eso tenemos que reconocer que muchos líderes del Partido Libertad y Refundación han tenido el valor de decir cuáles son los propósitos que tienen para quedarse en el poder, cuál es la agenda de ellos, cuáles son los intereses plegados que tienen con algunos gobiernos amigos de la región, cuál es esa ideología política que quieren instalar en Honduras. Eso muchos líderes lo dicen abiertamente del partido y tenemos que reconocerlo. Entonces somos la oposición política, Fernando, el balance que tenemos que alertar al pueblo hondureño, que si Libre se queda en el poder, vamos a estar afrontando realidades como las que vemos hoy en Venezuela, Cuba y otros países. Entonces tenemos que evitarlo y es responsabilidad de la oposición política hacerle frente a esta situación, garantizar que vamos a ir a un proceso electoral donde se tienen que tener las garantías que sea un proceso electoral transparente, confiable y donde se respete la voluntad del pueblo hondureño. Yo quisiera, y si hoy someten a votación, por ejemplo, el presupuesto de la Unidad de Política Limpia, créalo que va a tener el apoyo por unanimidad de todas las bancadas, porque todos, por lo menos desde la oposición política, le estamos apostando a que hayan elecciones en el país. ¿Y la ley de justicia tributaria? Eso, la ley de justicia tributaria, Harry, así como está, genera desempleo. Usted lo sabe. Mire, Libre ha sido el gobierno que más desempleo ha generado en el país. Libre ha sido el gobierno que no ha tenido la capacidad de que venga una buena inversión al país, de que se garanticen nuevas fuentes de empleo. Ha deprimido la economía de este país. ¿Qué ha pasado con el sector camaronero en el sur? Totalmente devastado por decisiones políticas del partido de gobierno. Y esa es la realidad. Cuando usted le apuesta a generar desempleo, no está generando ningún beneficio al país, no le está generando ninguna acción en favor de aquel ciudadano que quiere tener un empleo para llevarle sustento a su familia. Entonces tenemos que garantizar, nosotros hemos dicho, no estamos en contra de que el que más tiene que pagar, lo hemos dicho abiertamente. Ya están las leyes que permiten que se hagan las auditorías, de que se pueda generar esas acusaciones si alguien no está cumpliendo con los beneficios fiscales que tiene para poder optar a ellos. Y si no está cumpliendo con esos parámetros que le pusieron o que le impuso el gobierno para poderles dar esos beneficios, ahí están las leyes que le permiten, Harry, poder acusarlo. Yo creo que aquí, más allá de ese discurso, de seguir generando esa división entre la familia hondureña, entre el que tiene o no tiene, es generar oportunidades, es cómo generamos las condiciones. El gobierno, para generar condiciones, yo no creo que tiene que pelearse con el sector privado o enfrentar al sector privado o desaparecer el sector privado del país. Yo creo que más bien es cuando se tiene que tener la reflexión, se tienen que buscar los consensos, se tienen que armar las mesas de trabajo, construir una planificación, que es lo que le faltó a este gobierno. No planificaron, nunca tuvieron un plan de cómo iban a resolverle los problemas a Honduras. El único plan que tienen es el plan Venezuela en Honduras, es el único plan que tienen. Sí. Ese lo tienen bien escrito y lo tienen bien armado. Bueno, continuamos. Un punto también que ha sido criticado es las subvenciones, los subsidios. El presidente del Congreso Nacional el fin de semana defendía esto y mencionaba también en sesiones anteriores que critican esto quienes no tienen hambre, pero la gente que tiene hambre en estos lugares afectados, en distintos puntos del país, se alegran. La cosa es que también ayer han manifestado desde la unidad de financiamiento, transparente y fiscalización, o mejor conocida como política limpia, es que andan un montón de diputados haciendo política, llevándole los subsidios, bonos y diferentes situaciones a las personas, pero a la vez ahí bajo les piden el voto. ¿Cómo mira usted esta situación de los subsidios, bonos, subvenciones, como se le quiera llamar, abogado Dixon? Bueno, pero antes de referirme a ese tema, Fernando, sí, quiero contestarle un poco o referirme un poco a lo que dijeron los compañeros anteriormente, sí, claro, porque se puede quedar en el aire. Y mire, yo no sé por qué la oposición sigue insistiendo con este tema
de que queremos convertir a Honduras en una Cuba, en una Nicaragua, en una Venezuela, cuando aquí han habido dos gobiernos, el gobierno del presidente Zelaya, y en 3 años y medio, porque no lo dejaron terminar porque le dieron golpe de Estado, el país se mantuvo en estricta democracia. Todo el mundo tenía derecho a decir lo que quería en los medios de comunicación, todo el mundo tenía libertad. Y en este gobierno de la presidenta Zelaya, de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, sigue siendo igual. Nunca se le ha restringido el derecho a la población a protestar. Yo me alegro, por ejemplo, cuando los nacionalistas salen a protestar contra el gobierno vestidos de blanco y no sale ningún militar ni una policía a reprimirlos, a golpearlos. Y yo digo, ojalá hubiéramos tenido nosotros esa oportunidad cuando éramos resistencia. A nosotros nos golpearon terriblemente, nos reprimieron terriblemente, nos asesinaron personas, Eder. Nos asesinaron, compañeros. Yo les puedo poner algunos casos que siempre me han impactado. Una muchachita de 17 años, cuando teníamos la alianza con el Partido Salvador de Honduras, allá en el 2017, salió corriendo con su banderita de la alianza en la colonia Villanueva, sector 6, y un militar le pegó un disparo en la cabeza por detrás. Eso es ser radical, Eder. Otro muchachito que estaba estudiando su último año de Derecho, el único hijo de la señora, vivía en los bajos de la colonia San Francisco, a la orilla de un río. Estaba por graduarse ese muchacho. Escuchó que la resistencia estaba con las cacerolas arriba en la San Francisco. Subió a unirse al grupo. El ejército estaba rompiendo el portón de la colonia y el primero que vieron fue a este muchachito y le dispararon en la frente. Y si nos vamos atrás en temas del golpe de Estado, yo vi pasar, por ejemplo, cuando llevaban al compañero Isis Jovédez Murillo, muchachito de 17 años, con un disparo en la cabeza, con sus sesos salidos. Eso es ser radical, doctora Figueroa. Eso es ser radical y eso es ser dictadura. Eso es terrible. Y así a unos los encarcelaron, a otros los desterraron, y uno dice, ¿cómo nos pueden acusar a nosotros de radicales? Si los compañeros han ido a protestar hasta el portón de Casa Presidencial de la señora presidenta. ¿Cómo nos pueden hablar a nosotros de autoritarios, de querer entablar una dictadura en Honduras? ¿Cómo es posible que se atrevan a tanto, digo yo? A matar a Juan López, por ejemplo. No. No, por eso le digo, hay que investigar. No puede decir la eso muerte usted de sin Juan tener. López. Juan López era un compañero y que nosotros seguimos sufriendo su muerte, un compañero valiente. Por eso hay que investigar quién lo mató. Estuvo luchando, y hay que investigarlo, sí, pero no venir a decir que nosotros hicimos eso. Porque no, yo no lo he dicho. La muerte de Juan López, digo yo, que hay que investigarla. Y yo a veces digo, ¿por qué siguen con ese discurso ideológico que no les ha funcionado nunca? Hoy, con tantos medios de comunicación alternativos, hoy la gente sabe qué es lo que está haciendo el gobierno. Por mucho que no paga medios de comunicación al gobierno, hoy a través de redes sociales la gente sabe lo que está haciendo el gobierno. Yo tengo una frase que digo a los políticos: el pueblo nos elige para un único objetivo, resolver problemas. La señora presidenta está resolviendo problemas a nivel nacional. Que no lo quieran ver por su ceguera ideológica, por su ceguera política, es otra cosa. Ver lugares donde nunca había entrado el pavimento y verle la alegría a esos pueblos, eso no tiene precio, doctora Figueroa ni Eder. Ahí, por ejemplo, doctora, usted que es diputada de Francisco Morazán, los municipios del sur de Francisco Morazán, los más pobres, Reitoca, Lubarén, Curarén, San Miguelito, La Libertad, nunca soñaron con tener una carretera pavimentada. Yo presenté ese proyecto en el 2016 y me lo aprobaron por unanimidad en el Congreso Móvil de Choluteca, estando don Mauricio Oliva como presidente, por unanimidad. Y estuve luchando para que le dieran presupuesto a esos primeros 15 kilómetros y nunca se los quisieron dar, a pesar de que la mayoría de esa población
siempre ha sido del Partido Nacional. A pesar de eso, no le quisieron dar ni un tan solo centavo. Hoy, con el gobierno de la presidenta Xiomara, le ha dicho presente, ya están por terminar los primeros 15 kilómetros, vamos por 24 kilómetros más. Y yo le puedo mencionar otras carreteras Talanga a Cantarrana, ahorita va a comenzar Ojo de Agua a la carretera de Danlí, la carretera de Naco hacia Copán, la carretera de Ocotepeque hacia la frontera, la carretera que va de Danlí a Patuca, y aquí nos faltaría programa. La construcción, reconstrucción de escuelas, la construcción de hospitales, el subsidio a la energía eléctrica para más de 1 millón de personas que hoy están recibiendo, hoy les sale 0 en el recibo de la luz, becas para niños de primaria, secundaria, universitarios, el bono tecnológico para nuestros campesinos, el fondo de matrícula gratis para nuestras escuelas. Eso es resolver problemas. Entonces, si la señora presidenta está resolviendo problemas, ese es el objetivo para el cual fue electa, ¿por qué quererle manchar tanto la imagen? ¿Que ha cometido errores? Seguramente, es un ser humano y que comete errores. Que no es un gobierno perfecto, estoy de acuerdo, no hay gobierno perfecto, pero estamos trabajando en ese camino de reconstrucción del país. Ahora, yo digo, ¿y por qué no nos comparan con China comunista? ¿Por qué no se atreven a compararnos con China comunista? Porque como China comunista hoy compite con los Estados Unidos en ser el país más poderoso económicamente, ahí no nos comparan con los países que están sancionados, los países que tienen problemas económicos, con eso nos comparan. Nunca nos comparan con China comunista. ¿Por qué? Porque lo que quieren es decirle al pueblo, miren hacia dónde lo lleva el partido de gobierno. Nosotros lo llevamos al progreso, nosotros lo llevamos a convertirnos en un país con dignidad, un país donde haya beneficios para todos, que en 3 años no se puede, pero lo vamos a lograr siempre y cuando la población no caiga en la trampa de los partidos tradicionales. Al Partido Nacional, al Partido Liberal, les dimos 100 años de oportunidades para que levantaran este país. 100 años, y en 100 años nos convirtieron en el segundo país más pobre de Latinoamérica, compitiendo con los haitianos, que ya es mucho decir. Entonces, ahora que ellos dicen que quieren regresar, la gente ya los conoce. La gente ya sabe cómo actúa el Partido Liberal, la gente ya sabe cómo actúa el Partido Nacional. Entonces, ¿cómo creen que van a tener una posibilidad con la población que nos está viendo? Ahora, pasamos al otro tema de los subsidios. El problema de los subsidios es la satanización que han tenido en el pasado por los altos niveles de corrupción que ha habido en la entrega de estos fondos. Yo sé que muchos diputados que reciben estos subsidios y que los reciben Eder, doctora Figueroa, de todos los partidos políticos dentro del Congreso, de todos los partidos políticos los reciben. Yo sé que muchos de ellos liquidan esos fondos. Yo sé que la Constitución también le da potestad al presidente para dar subsidios, pero aquí lo grave es que la gente, aunque el diputado liquide esos fondos, la gente ya tiene la idea, por lo que pasó en otros años, que ese diputado se está robando esos fondos. Por eso es que yo, a pesar de que estoy en el partido de gobierno, no he tomado esas subvenciones del Congreso Nacional y no las tomé tampoco cuando las ofrecían los del Partido Nacional en periodos pasados, porque a mí nadie me va a andar manchando la imagen por un subsidio del Congreso Nacional, aunque a veces compito en desventaja, no solamente con los compañeros diputados o de mi partido, compito en desventaja a veces con diputados de otros partidos, porque la gente, el que no es diputado y el que nunca se ha lanzado de diputado no sabe qué es esto. Pero el pueblo, como el primero que conoce, al primero que tiene en contacto, porque es el que va al barrio, el que va a la colonia, el que va al municipio, el que va a la aldea, al caserío, es el candidato a diputado, los niveles de presión que tienen esos candidatos son enormes. A la señora que se le está cayendo la casa, a la señora que está enferma y que necesita que le paguen una receta, al municipio que necesita que le hagan esto, a la escuela que se está cayendo, y yo entiendo que eso debería ser parte de la función de lo que deben de ser los alcaldes y el ejecutivo, pero lamentablemente eso todavía está vigente, todavía la presión social sobre los candidatos, sobre los diputados es bastante fuerte. Ahora, yo digo, si los diputados que agarren esta subvención sean del Partido Libre,
sean del Partido Liberal, sean del Partido Nacional, porque lo están haciendo en todos los partidos, se están robando ese dinero, señor Joel Zelaya, inicie usted una investigación. Si hay denuncias de la oposición, porque las escucho todos los días, si hay denuncias de diputados robándose el dinero, inicie una investigación y preséntele requerimiento fiscal a quien sea. Por ejemplo, yo he visto a Tomás Ramírez, por ejemplo, utilizando la junta directiva para presentar lo que hace con su subvención. Y lo hace muy transparente. Ahí él presenta ahí sus videos en el Congreso. Ustedes lo han visto en el Congreso, todo lo que ha hecho con su subvención. Y yo digo, si lo ha hecho bien, si ha liquidado bien, si el dinero va a donde tiene que llegar, que es el pueblo, porque el pueblo paga sus impuestos, porque estos dineros no son de los diputados, este dinero es producto de los impuestos que paga el pueblo hondureño. Yo digo, si lo hace bien, si lo liquida bien, si no se lo está robando, qué bien. Ahora, el que está haciendo mal uso de estos fondos, sí, debe de responder ante las autoridades. Por eso existen instituciones responsables de la persecución penal, como es el Ministerio Público. Sí, avanza el tiempo, doctora. Brevemente, ¿qué comentarios tiene usted en cuanto a este tema? No, indudablemente, y el diputado lo sabe, ese es un mecanismo poco transparente, eso se presta a corrupción, se prestó en el pasado y se seguirá prestando siempre que las cosas se hagan al margen de la ley. El diputado está para presentar proyectos de ley, para representar de la mejor manera, para impulsar proyectos en los departamentos en el departamento que representa, pero no para utilizar los dineros para hacer proselitismo. Y eso es es una práctica que ha sido usual en el país. Entonces, estamos para presentar transparencia. Por ejemplo, a mí me encantaría saber en qué terminó la investigación que usted hizo del departamento del aeropuerto de Palmerola, en qué terminó, si realmente era adecuado lo que se hizo con Palmerola, si el uso de los fondos era transparente, si toda esa comisión, por ejemplo, nunca presentó... Nosotros terminamos el informe. Pero nunca se leyó el informe. ¿Por qué? Porque no conviene al gobierno que leyeran el informe. Por ejemplo, usted lo sabe, así se maneja el Congreso Nacional, como un apéndice del Ejecutivo. Se hace solo lo que el Ejecutivo quiera. Así no vamos a construir patria. No vamos a construir patria si nosotros no lo decimos fuerte. Necesitamos el tratado de extradición porque es la única manera de poderse llevar a los narcotraficantes y a los corruptos, a los que se han robado, a los que han saqueado los fondos para otro país, porque aquí no va a haber justicia. Por eso la ley de justicia tributaria en un país injusto no tiene cabida, porque va a ser nada más para unos, para los amigos, los parientes de quienes están en el poder, que son empresarios y que son esos que tampoco pagan impuestos, van a seguir sin pagar impuestos. Todos lo sabemos. Porque el que me quiera decir a mí que no son oligarcas los que están en el poder, por Dios, y que no son defensores de grupos económicos, por Dios. Eso todos lo sabemos, están casados, emparentados entre ellos. No los van a perseguir ni los van a hacer pagar impuestos. Esa ley de justicia tributaria necesita un país con leyes, con justicia, si no es un arma de extorsión. Eso es lo que están haciendo, queriendo construir más armas de extorsión. No les bastó con las que tenían ya heredadas del Partido Nacional. Quieren construir sus propias armas extorsivas. De esos grupos de poder, para que esos grupos de poder entren en contubernio, cooperen con el gobierno, así como nos llamaron a nosotros y nos dijeron, miren, esto es de cooperar. Usted no puede votar en contra, doctora Figueroa. Tiene que colaborar. Pero usted lo está defendiendo, doctora. Entonces, no, yo no estoy defendiendo grupos económicos. No me interesa, yo vivo de mi trabajo. No vivo de otra cosa más que de mi trabajo. Entonces no me interesa si los grupos económicos, no tengo parientes de los grupos económicos. No soy la suegra, ni la hija, ni nadie de grupos económicos.
Entonces, vengo de una familia trabajadora que también siempre honró a la familia y el trabajo. Entonces, no represento ningún grupo económico, no me importan los grupos económicos, tampoco me importa quedar bien con ningún coordinador de ningún partido. Lo vuelvo a decir, soy una persona independiente y le advierto al pueblo hondureño, este gobierno no está a favor de la gente. Este gobierno no ha construido salud. Ahí lo tiene. ¿De qué me sirve a mí que construyan cajones si van a resultar con lo mismo? No hay algodón y por eso se suspenden las cirugías en un hospital. Le piden a los pacientes que lleven insumos porque no hay en los hospitales, que paguen sus exámenes de laboratorio. No han hecho nada con el Seguro Social. ¿Quiénes es la Junta Interventora del Seguro Social? ¿O es que una persona interviene en el Seguro Social? ¿Dónde están los demás miembros? ¿Qué mérito tienen para intervenir la institución? No es que decíamos en el pasado que las juntas interventoras eran dañinas a la institucionalidad. ¿Y cómo es que ahora este gobierno tiene juntas interventoras? Entonces, no hagas como yo hago, sino como yo digo. Eso es lo que ha hecho este gobierno. Es un gobierno de mentiras, es un gobierno basado realmente nada más en el bla bla, pero a la hora de ejecutar, a la hora de hacer algo, un cambio, no han hecho ningún cambio. Se han comportado y han utilizado los mismos mecanismos corruptos del gobierno anterior y ahora están implementando nuevos instrumentos. Nuevamente lo digo, el tratado de extradición, ¿dónde está? Usted, diputado, ¿cree que es bueno que lo hayan quitado? No, yo me manifesté en su momento, yo he dicho que no, y yo no tengo ningún reparo, yo no tengo ningún reparo para decir las cosas cuando no me gustan. Más bien yo le reclamaría a ustedes que ustedes siempre siguen una línea de partido muy estricta, tanto para el Partido Nacional como el Partido Liberal. Si a ustedes les dicen no apoyen la ley de colaborador eficaz, no la van a apoyar. Si a ustedes les dicen no vamos a apoyar la ley de justicia tributaria, ustedes no apoyan la ley de justicia tributaria. Eso no es cierto. Mire, yo no voy a las sesiones de bancada del Partido Nacional. ¿Alguna vez me ha visto a mí platicando con los nacionalistas? Pero con los liberales sí. No, tampoco, no voy. Bueno, doctor, ¿en qué partido político está usted? Soy una persona que el pueblo hondureño votó y me mantengo con la independencia de mis decisiones a favor del pueblo hondureño. Cuando han presentado proyectos, ahora, ¿dónde están? Ahora vamos, ¿dónde están los bordos? Porque hablamos de irle a entregar dinero de una bolsita, pan para hoy y hambre para mañana a la gente. El próximo año se va a volver a inundar porque no se ha construido bordos, porque no se han construido represas. No aprobamos el dinero de las represas. Doctora, no aprobamos el dinero de las represas. Si me deja un chancecito. Ya tienen 3 años en el poder. Doctora, y le aprobamos el dinero. ¿Dónde están? Fíjese, doctora, que usted solo mira las partes negativas que usted cree que son negativas. Fíjese, este año, doctora, y usted lo debería reconocer, el impacto de la tormenta Sara no fue como en otros años. Mire, solamente en la capital aquí, que decían que la ciudad de Tegucigalpa era vulnerable, el trabajo que ha hecho nuestro alcalde fue extraordinario. El dragado de los ríos, la construcción de varias obras de infraestructura permitieron que no se inundara Tegucigalpa. El tratamiento que se le dio a la crisis a nivel nacional fue totalmente inmediata. ¿Y los milímetros de agua fueron los mismos? Fue inmediata, ¿O fueron doctora? más en el pasado? No, fue bastante. Los milímetros de agua fueron mayores usted, si en no el pasado. Mire, no la saturación del suelo era mayor. Doctora, no le digamos solo a una cosa que por malas, gracia... Yo tenía la palabra. Sí. Entonces, este es el problema. Vámonos a lo que realmente ha ocurrido. Realmente, no aprobamos dinero, contésteme, ¿aprobamos dinero para construcción de la represa? ¿Y se va a construir? No, porque no se ha construido si llevamos 3 años de gobierno y se aprobó desde el primer año. Le contesto eso. ¿Cuándo se aprobó? Si me permite contestarle eso, ¿sabe por qué? ¿Cuándo se aprobó? ¿Cuándo se aprobó el dinero? En el primer año de gobierno. Le contesto. Mire, ¿sabe cuál ha sido el problema, doctora? Pues estrictamente económico.
Nosotros no somos un país. Le voy a decir, usted, me imagino que ha Sacaron estado, el dinero del Banco me imagino que ha estado en la Central, mesa, me imagino que ha estado escuchando las explicaciones que dio el diputado Hugo Noé Pino, el doctor Hugo Noé Pino, especialista en economía. Mire, de 10 lempiras que nosotros necesitamos, doctora, de 10 lempiras para cumplir con el presupuesto general de la República, solo logramos 6 a través de las recaudaciones. Nosotros necesitamos 4 lempiras más, buscarlo, y eso lo hacemos a través de préstamos internacionales. Entonces, ¿qué pasa? Ahí mismo usted se responde su propia pregunta. Necesitamos más dinero que no venga de endeudamiento internacional, que venga de la ley de justicia tributaria. Por eso necesitamos aprobar la ley de justicia tributaria, pero ustedes no quieren, doctora. Recuperando la palabra, ¿dónde están esos 6 centavos que sí teníamos? ¿Dónde están? Estaban en el presupuesto, estaban presupuestados. ¿Dónde están esos 6 centavos? En las carreteras, que en nos las faltaban escuelas, 4. doctora. No, ¿dónde está el dinero? Nuevamente la pregunta. ¿Sabe por qué? Porque hubo presupuesto para eso, para la construcción de la represa. Quiere decir que si hubo dinero, se dejó presupuestado y estuvo esos 6 centavos y nos faltaban 4, quiere decir que esos 6 centavos todavía están guardados. Están en las carreteras, están en las escuelas, están en los lo han agarrado hospitales. ese presupuesto que era para la construcción de eso y lo han hecho en esos pedacitos de carretera. Pedacitos de 100 carretera. metros que le construyen a... Sí, yo los vi. No, hombre. Son 100 metros que le construyen, otros 100 metros más La allá. doctora no sale de su casa. Por Dios, mire, ahí está la respuesta que está esperando el pueblo hondureño. Por eso no tienen bordos, por eso no tienen la construcción de las represas, porque los utilizan, esos dineros que eran para obras grandes de desarrollo, las utilizan para obras en donde ellos puedan ir a poner un rótulo, que el rótulo es más grande que la obra. Muy chiquita la Tienen que poner una flecha que diga, Xiomara sí cumple en aquel gran rótulo y esta es la obra que hicimos. Esta aula fue la que construimos. Una vergüenza, además que se lo dije yo, agarrado hasta las obras que ha hecho Shin Fujiyama para ponerlas como cosas hechas por el gobierno. Entonces, yo creo que el pueblo hondureño lo tiene bien claro. Yo ¿para qué voy a seguir ya más bien diciendo cosas cuando el pueblo hondureño sabe? Y por eso definitivamente este gobierno termina en este periodo, al terminar este periodo, y vamos a esperar que el pueblo hondureño sea sabio en estas elecciones internas, sepa escoger por qué. Sí. Mel Zelaya tiene puestos los peones que le van a hacer el trabajo en el resto de los partidos, porque hay mucha gente que le debe favores y su libertad se la debe a Mel. Sí. No está preso porque Mel no quiere. Me gusta cómo pelea el uso de la palabra la doctora, sí, porque yo le he visto que en el la palabra Nacional, bueno, también ahí, me toca y aprendí, soy experta en que me respeten la palabra. Yo la miro y mis que libertades. Si no le da la palabra le grite y le dice a Redondo que le dé la palabra. Ahora tiene el uso de las palabras de Eder Mejía. Aquí me toca esperar a mí después de... Soy experta ya en eso. Del uso de la palabra de los dos compañeros. Yo creo que es importante, y aquí volvemos al tema de prestigiar la labor legislativa cuando hacemos mención de esto. Definitivamente creo que aquí vamos a conseguir los 3 compañeros diputados que estamos en este foro de respetar la decisión que toma cada compañero con el uso o no de subvenciones. Creo que este es un tema que pasa ya a lo personal, que ya es una decisión muy personal y que cada quien va a ser responsable del uso y el manejo de esos recursos, si lo va a manejar de manera transparente, que es lo que esperamos nosotros y lo que espera sobre todo la ciudadanía, es que cualquier recurso que sea del Estado hondureño llegue donde tenga que llegar, que es a las familias afectadas con necesidades, o construir aquellas obras que son de beneficio, de bien común para las diferentes comunidades en el país. Pero en ese sentido, el tema de prestigiar la labor legislativa es que se debe de crear los mecanismos adecuados. Si se va a dar este tipo de espacios, este tipo de situaciones, este tipo de ayudas sociales, tiene que haber mecanismos que ayuden al mejor manejo, a la mejor transparencia. O sea, lo que no se puede es que se convierta, como decía la doctora Suyapa Figueroa, en una situación es
Si tal cosa te lo doy, si no tal cosa no te lo doy, o esto sí te lo doy, o lo doy porque conviene, o no lo doy porque no conviene. O sea, ese tipo de prácticas no abona, no ayuda a la imagen del Congreso Nacional. Y tenemos que ser conscientes todos, es crear mecanismos fuertes, confiables, transparentes, que realmente, vuelvo a esto, dignifiquen la labor del diputado. El diputado tiene y se encuentra con esas situaciones que dice Harry, necesidades en las comunidades, necesidades de diferentes personas, ya sea en tema de salud, ya sea en tema de educación, ya sea en tema de vivienda, ya sea en tema de canasta básica, son necesidades que están allí y probablemente nos toca aliviar cuando está dentro de nuestras posibilidades ese tipo de necesidades que demanda la sociedad. Pero más allá es de que existan en el Congreso Nacional esa voluntad de construir decretos, de construir leyes que realmente generen condiciones favorables para que venga la inversión al país, para que se pueda cambiar el sistema del país en un país que se mire un sendero de desarrollo, un sendero de oportunidades. Esa es la labor más grande que podemos hacer desde el Congreso Nacional y ver cómo podemos ser competitivos, porque estamos en un mundo globalizado, donde todos los países están en competencia por generar condiciones que llegue la inversión, que puedan generar fuentes de empleo, que puedan mejorar la situación económica de cada país. Y si Honduras no se pone a la vanguardia de esas condiciones, si Honduras no genera esos espacios, esos beneficios, esos incentivos para que venga la inversión y se puedan generar esas fuentes de empleo y que el hondureño sea autosostenible, entonces estaríamos y vamos a seguir fracasando desde la función pública. Tenemos que aspirar ahí, no podemos seguir aspirando a que el gobierno es el dador más grande, a que el gobierno es el que va a dar y paliar las ayudas y las necesidades permanentemente. Es cómo vamos a construir las condiciones. El hondureño anhela, quiere y exige que desde las diferentes instituciones gubernamentales los resultados sean para generar buenas condiciones, donde se pueda incentivar la inversión en el país, donde se puedan generar fuentes de empleo que se conviertan en oportunidades para la familia, para que puedan autosostenerse, poder sustentar, darle una buena educación a sus hijos, tener un sistema de salud totalmente que esté en funcionamiento, en un funcionamiento eficiente a favor de la ciudadanía. Pero no podemos seguir construyendo solo discursos, cuando las realidades el pueblo hondureño las está viviendo. 8 de cada 10 hondureños, no lo dice Eder Mejía, lo dicen las encuestas. 8 de cada 10 hondureños no siente esperanza con este gobierno. Y esa es la realidad. Eso lo dicen en la calle, eso lo expresa la gente en la calle, porque no ha visto un verdadero plan de trabajo en darle resultados a favor. ¿Qué han inaugurado obras? Todos los gobiernos inauguran obras, todos los gobiernos inauguran pavimentos, todos los gobiernos inauguran canchas, todos los gobiernos inauguran... Eso no es nada nuevo y no es malo que lo hagan, pero el resultado que está esperando el pueblo hondureño es cómo se van a generar esas condiciones para que el hondureño sea autosuficiente, para que el hondureño pueda garantizar llevarle comida a su familia, que pueda garantizar que aquí en Honduras pueda encontrar oportunidades. Esa es la verdadera responsabilidad que tenemos todos desde la función pública. El Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, sobre todo, son los que demandan de un trabajo eficiente, eficaz, en tomar decisiones en favor de las grandes mayorías para cambiar la ruta de este país y poder generar esos espacios de verdadero desarrollo. Hasta este momento no se ha visto una agenda clara de este gobierno, no han sido capaces de darle respuesta a esa gran problemática y esa demanda de masa laboral, de desempleo que tenemos en Honduras. Las condiciones de seguir generando esa división, Fernando, ese conflicto. Yo creo que el Libre ahí está equivocando su agenda, diputado Harry Dixon. Yo no creo que sea la confrontación, no creo que sea la pelea la que va a generar las condiciones para que este país mejore. Es el diálogo, es el consenso, es buscar construir todos los sectores en una mesa, soluciones que nos ayuden a aportar ideas
y propuestas claras que sean de beneficio para el pueblo hondureño, porque hoy estamos nosotros aquí, pero la gente está preocupada cómo le lleva comida a sus hijos, cómo manda a sus hijos a la escuela, Correcto. cómo va a curar a su familiar enfermo. Esa es la verdadera problemática que tiene el pueblo hondureño. Y ese es nuestro deber, como diputados, como congresistas, de ver cuál es nuestro accionar y cuál es nuestro compromiso, más allá si manejamos o no manejamos recursos, es que tengamos ese compromiso y ese deber de que vamos a hacer las cosas pensando en favorecer a las grandes mayorías. Bien, continuamos. Tenemos 6 minutos para las conclusiones. Eder Mejía, hoy que he estado tomando la palabra después de la doctora y el abogado, hoy le doy primero entonces en este momento para que pueda dar un mensaje de conclusión también al pueblo hondureño. Y gracias por haber participado aquí en el Foro de la Entrevista. No, gracias. Este es un espacio que creo que el pueblo hondureño lo valora, porque al final le sirve como insumo para estar claro cuál es la realidad política que vivimos en el país y cuál debe ser el accionar desde la ciudadanía, como sociedad civil, para exigir que se tienen que dar algunas situaciones y que se tienen que hacer realidades algunas situaciones en el país. Yo creo que es muy importante señalar que nosotros desde la oposición política, como bancada del Partido Nacional, vamos a seguir buscando siempre que el diálogo y los consensos se construyan en beneficio de darle resultados al pueblo hondureño y de favorecer al pueblo hondureño. Esta, repito, como lo dije al inicio, es la trinchera que el pueblo hondureño nos dio a la bancada del Partido Nacional y la tenemos que asumir. Y aquí vamos a generar críticas y vamos a generar señalamientos. Y algunas veces por generar esas críticas y esos señalamientos nos van a criticar a nosotros también, con razón o sin razón por las actuaciones que hubieron en los gobiernos anteriores. Pero eso no nos quita la responsabilidad que tenemos como fuerza de oposición política de generar el balance, de alzar la voz, de señalar aquellas cosas que atropellan los intereses del pueblo hondureño, que no van en beneficio de las grandes mayorías, que no garantizan que en Honduras se va a cuidar la democracia, se va a cuidar el Estado de Derecho y que se van a cuidar las libertades, que es lo que todos en función debemos tener claro que es nuestra prioridad como pueblo hondureño, garantizar que tenemos que tener una oposición política enfrascada en tomar ese papel y ese rol de generar el balance para los que gobiernan, no sientan que tienen la oportunidad de hacer lo que se les dé la gana y de establecer aquí las ideologías políticas que se les dé la gana, sino que sientan que hay un pueblo que quiere que se tomen decisiones que realmente sean a favor y en beneficio del pueblo hondureño. Nosotros desde la oposición política les decimos, vamos a seguir garantizando que tenemos que ir a elecciones limpias, transparentes y confiables. Tenemos que garantizar, y el pueblo hondureño tiene que salir a las urnas, a garantizar que queremos vivir en democracia, que queremos vivir en paz y tranquilidad, que queremos que se respete la voluntad del pueblo expresada en las urnas, no como pasa en otros países, que aquí los aplauden y aquí los felicitan sin resultados oficiales, porque están plegados a esos mismos intereses. Sí. Eso no puede ocurrir en Honduras. En Honduras tenemos que garantizar procesos democráticos, transparentes, confiables y donde se respete la voluntad del pueblo hondureño. El Partido Nacional estamos trabajando en función de eso, vamos a ir a elecciones internas, los nacionalistas van a escoger los candidatos el próximo 9 de marzo del 2025 y en noviembre vamos a ir a las urnas para decirle a estos que gobiernan, libre nunca más. Gracias, Eder Mejía. Diputada Suyapa Figueroa, muchas gracias por habernos acompañado, doctora. Bueno, gracias por esta oportunidad de dejar claros ciertos puntos al pueblo hondureño. También manifestamos nuestro interés de construir una patria distinta, una patria con oportunidades, una patria en donde verdaderamente el mérito, una hoja de vida pueda hablar por nosotros, nuestros hechos hablen por nosotros y que podamos realmente aspirar a tener un país de oportunidades, y esto no lo vamos a lograr haciendo las mismas prácticas del pasado. No podemos pensar en una refundación de país cuando
seguimos utilizando los mismos mecanismos que nos han llevado al desastre de país que hoy tenemos. No podemos pensar en justicia cuando ha sido injusta la aplicación de la ley, cuando no hemos construido institucionalidad. Creo que esta es la oportunidad, las elecciones ya vienen, las internas son las más importantes, aún más importantes que las generales, porque es donde vamos a escoger a quienes nos van a representar en las generales. Por favor, yo le pido al pueblo hondureño reflexione, piense bien su voto y ejerza y exija sus derechos. No permita que otros escojan por usted. Sí. Escoja usted mismo y así vamos a hacer diferencias. Yo agradezco la altura de quienes han estado, agradezco al diputado Harry Dixon. Él ha sido una persona muy respetuosa y gracias a usted por la oportunidad. Gracias, doctora. Abogado Dixon, muchas gracias. Brevemente, ya se nos fue el tiempo. Sí, gracias por la invitación, Fernando. Sí. Un placer haber estado con Eder, con la doctora Figueroa. Independientemente que no compartamos muchas de las cosas que se dicen acá, son buenos compañeros, son buenos diputados en el Congreso Nacional, pero bueno, cada quien defiende la trinchera en que está luchando para mejorar este país. Yo voy a concluir de la forma siguiente. A los partidos tradicionales se les dio 100 años de oportunidades. En 100 años la ciudadanía tenía esperanza en ellos, que resolvieran los problemas del país, que resolvieran todo lo que le atañe, todo lo que le conviene a la sociedad hondureña, y en 100 años no hicieron nada, sino que nos convirtieron en un país de los más pobres del mundo. La señora presidenta, la presidenta Xiomara Castro, aún con toda la destrucción que encontró en el 2022, está haciendo su trabajo. Y eso se denota y eso se muestra a través de la cantidad enorme de obras que está haciendo a nivel nacional. La señora presidenta está tratando de reconstruir este país. El Partido Libre está tratando de reconstruir este país de la destrucción que lo dejó el tradicionalismo hondureño. Hoy, con tantos medios de comunicación alternativos, sería increíble que la población hondureña se volviera a dejar engañar por los mismos. Termino diciendo a la compañera doctora Suyapa Figueroa, tiene que salir más de su casa, doctora, para que mire las obras de la señora presidenta. Y le aconsejo que no se ande cambiando de partido en cada proceso electoral, porque eso no se mira nada bueno. Así que muchas gracias por haber estado. Tengo uso de razón, ahí está, puedo probarlo. Bueno, gracias, doctora, gracias, abogado Dixon, gracias, Eder Mejía, y por supuesto, gracias al inmenso auditorio del Foro La Entrevista. Buenos días.